En el instante en que mi nuera me mandó callar, la habitación no explotó. Se vació. «Cállate», dijo Renata, tranquila como si estuviera corrigiendo un pedido en un restaurante. Sin gritar, sin enojo, solo decidida. Me quedé sentada ahí, con las manos cruzadas en el regazo, mi nombre Amalia Vargas de pronto, sintiéndose fuera de lugar en la mesa que había ayudado a poner durante años. Solo había dicho una frase, algo inofensivo sobre el momento justo para sacar el pavo del horno. Eso fue todo lo que bastó. Esteban, mi hijo, no me miró. Bajó la vista al plato como si estuviera contando granos de arroz. Violeta, mi nieta, se quedó tiesa con el tenedor a medio camino de la boca. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Nadie pronunció mi nombre. Nadie le dijo a Renata que parara. Renata murmuré. No para discutir, solo para recordarle que seguía ahí. No volteó. «¿No vamos a hacer esto esta noche?», replicó. Ya pasando página, solo come. Ahí lo sentí el cambio. No el ardor de las palabras, sino el permiso que había debajo. Esto no se le había escapado. Había aterrizado. El silencio a mi alrededor no era confusión, era acuerdo. No me defendí. No expliqué quién era ni lo que había hecho por esta familia. No les recordé que fui yo quien pagó las luces que iluminaban esta sala o el techo que nos protegía de la lluvia tropical. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi chaleco y cerré los dedos alrededor de mis llaves. Estaban frías, familiares, mías. «Me voy», dije. Renata asintió sin levantar la vista. «Haz lo que tengas que hacer», comentó, como si me estuviera excusando para contestar una llamada. La silla hizo un ruido suave al empujarla hacia atrás. Nadie reaccionó. Nadie se levantó. Los ojos de Violeta se posaron en mí y luego se desviaron, como si hubiera aprendido algo que aún no quería poner en práctica. En la puerta, Esteban finalmente habló. Mamá dijo, bajo, cauteloso. No una disculpa, no una invitación, solo un nombre, ofrecido demasiado tarde para cambiar nada. Me puse el chaleco y abrí la puerta. Detrás de mí, la mesa se llenó de nuevo con ruiditos platos, respiraciones, una risa que llegó demasiado rápido. La Navidad siguió sin mí. Afuerita. El aire cálido me calmó el pecho. Me quedé un segundo con las llaves apretadas, escuchando la vida amortiguada de la que acababa de salir. No lloré, no temblé. Entendí algo con claridad. Por primera vez me habían tolerado, no recibido. ¿Útil? No escuchada. Mi celular vibró antes de llegar al carro. Un mensaje de Renata apareció. Corto y molesto. No tenías que hacerlo incómodo. Lo puse boca abajo en el asiento del copiloto y encendí el motor. El camino a casa estaba tranquilo. Con cada kilómetro, la decisión se asentaba más pesada y segura. No me estaba calmando. No estaba esperando que alguien me llamara de vuelta. Para cuando estacioné, ya sabía cómo terminaría esto, no con gritos, no con escenas, sino con papeles, con fechas y firmas, con una voz que no reconocerían porque no sería la mía. Adentro de mi departamento, colgué el chaleco y puse las llaves en el mostrador. No revisé el celular de nuevo. Me fui a la cama sabiendo que el silencio que me habían dado estaba a punto de hacer su propio trabajo. Y que mañana empezaría. Reviví el momento una y otra vez. Esa noche no la voz de Renata, sino lo que siguió. La forma en que la mesa se cayó. La forma en que todos se quedaron en su lugar. Los ojos de Esteban bajaron de inmediato. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía de niño cuando esperaba que un problema se resolviera, solo si no lo tocaba. Miraba su plato como si de pronto se hubiera complicado. Esteban, había dicho yo entonces, suave, no suplicando, solo nombrándolo. Se removió en la silla. No hagamos esto más grande de lo que es, dijo, aún sin mirarme.
Renata resopló por la nariz. Exacto. Gracias. Ahí fue cuando lo entendí. Esto no era ella perdiendo la paciencia. Era ellos manejándome. Violeta se congeló por completo. Su tenedor flotaba en el aire. Sus ojos yendo y viniendo entre sus padres y yo. Podía ver el cálculo pasando detrás de su cara. Rápido y asustado. No dijo mi nombre. No sonrió ni frunció el ceño. Aprendió algo en ese instante. Y no era sobre modales. Está bien, dije. Aunque no lo estaba, solo estaba hablando. Renata finalmente volteó la cabeza. Su expresión era calmada, casi tierna, como miran las personas cuando creen que están siendo razonables. Amalia, ya decidimos cómo va a ser esta noche. Nosotros, no ella. No la familia, nosotros. Esteban asintió una vez. Apenas... Sí, dijo. Hablamos de esto. Sentí el calor entonces, no en la cara, sino en el pecho. Habían hablado de mí. No conmigo. Sobre cuándo debía hablar y cuándo no. Violeta dejó el tenedor. Mamá empezó y se detuvo. Renata la miró. Solo una mirada. Y Violeta se cayó de nuevo. La lección aterrizó limpia. Nadie alzó la voz. Nadie discutió. Eso fue lo peor. Si hubiera sido un caos, tal vez habría creído que era un error. Pero esto era orden. Esto era permiso. No quise interrumpir, dije, aún tratando de mantener la paz por costumbre. Pensé... Renata me cortó con suavidad. Sabemos lo que pensaste. Esteban se removió otra vez. Podemos solo comer. Esa frase lo terminó... No la de Renata, la de él. Vi entonces cuánto tiempo había estado pasando esto. Las pequeñas correcciones. La forma en que las conversaciones pasaban de mí. La forma en que mi presencia ocupaba una silla pero no un espacio. Había confundido la cortesía con la inclusión. Cuando me levanté, nadie se movió para detenerme. Nadie me tomó del brazo. Renata ni siquiera pareció sorprendida. Te llamo mañana, dijo Esteban, ya sonando aliviado. No necesitas, contesté. Eso lo hizo mirar arriba, por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y algo como pánico brilló ahí. Abrió la boca, luego la cerró. Violeta me vio mientras me alejaba de la mesa. Su cara tenía una pregunta que no hizo. Quise decirle que no era su culpa. Quise decirle que entendería un día. No dije nada. Había aprendido lo fácil que era ignorar las palabras en esa casa. En el carro, me senté con las manos en el volante y dejé que el silencio se asentara. Lo que dolía no era que me mandaran callar. Lo que dolía era darme cuenta de cuántas veces ya me habían silenciado sin que lo notara. Para cuando entré al estacionamiento, entendí algo con claridad. El irrespeto no llega de golpe. Espera, practica, y cuando finalmente habla, solo dice lo que todos los demás ya han permitido. Aprendí hace mucho que la persona más ruidosa en una habitación no siempre es la que tiene el poder. En la mesa de Renata, podría haber discutido. Podría haberles recordado favores y hechos, años y sacrificios. Podría haber exigido una disculpa. No hice nada de eso. Me voy, dije, pareja, como si estuviera anunciando el horario de un autobús. Renata sintió, satisfecha. Está bien, replicó. No hagamos un escándalo. Esteban soltó un suspiro que sonó a alivio. Hablamos después, dijo, ya alcanzando su vaso. No le dije... No lo haremos. Esa fue la primera vez que mi voz hizo que la habitación volviera a mí. No más fuerte, más clara. Frunció el ceño. Mamá, ¿estás molesta? Estoy decidida. Contesté. Renata lo miró. Dame un minuto, dijo, amable del modo que asume autoridad. Se le va a pasar. No la corregí. Metí la mano en el bolsillo del chaleco, en cambio. Las llaves estaban ahí, sólidas y familiares.
Las había llevado por años sin pensar llaves de casa, del carro, una pequeña de bronce que ya casi no usaba. Cerré los dedos alrededor y sentí el peso asentándose en mi mano. Amalia dijo: «Renata», finalmente volteando a verme, «te queremos, pero esta noche no es sobre ti». La miré a los ojos. Esta noche se volvió sobre mí cuando decidiste que no me permitías hablar. Esteban se enderezó. «Estás torciendo esto. Lo estoy nombrando». Contesté. Violeta se removió en su silla. «Abuela», dijo. Su voz delgada. «¿Estás enojada?» La miré y mantuve el tono firme. No dije: «Estoy terminada». Renata sonrió tensa. «Eso suena dramático. Suena completo», respondí. La silla se deslizó hacia atrás con un raspado pequeño. No hubo jadeo después. No hubo manos extendidas. Me puse el chaleco sin prisa. El hábito de disculparme me jaló, viejo y familiar, pero lo dejé pasar. En la puerta, Esteban habló de nuevo. «Si te vas así, te vas a arrepentir». Me detuve y volteé. He lamentado quedarme callada mucho más tiempo. Ahí fue cuando Renata rió un sonido rápido, despectivo. «Volverás», dijo. «Siempre lo haces». No respondí. Abrí la puerta y salí al pasillo. El sonido de la conversación se reanudó detrás de mí, antes de que la cerradura encajara. Afuerita. Me quedé quieta un momento. Llaves apretadas. Respiración pareja. El silencio no estaba vacío. Estaba sentado. Caminé al carro y me senté sin encender el motor. Manos en el volante. Dejando que la decisión terminara de formarse. Mi celular vibró. Un mensaje de Renata apareció en la pantalla. «No tenías que hacer eso». Lo bloqueé y lo puse boca abajo. Otro vibró siguió. Este de Esteban. «Hablamos mañana». Encendí el motor. En el camino a casa, el impulso de ensayar explicaciones vino y se fue. Imaginé sus caras cuando regresara. Arrepentida, lista para alisar las cosas. Imaginé el alivio familiar que seguía. La forma en que todos se relajarían una vez que absorbiera el malestar de nuevo. En un semáforo en rojo, me di cuenta de que estaba esperando ese alivio y que no venía. Cuando estacioné, saqué las llaves y las puse en el mostrador. Las alineé con cuidado. Como siempre, metal tocando madera con un sonido suave que se sintió final. No revisé mis mensajes. No me serví un trago ni encendí la televisión. Abrí un cajón y saqué una carpeta que no había tocado en un rato. Era gruesa, ordenada, etiquetada con mi propia letra. La puse junto a las llaves y cerré el cajón. Por años, había creído que quedarme probaba algo, que la paciencia sería recompensada, que el silencio era bondad. Esa noche, entendí que la dignidad no necesita audiencia, necesita un límite. Sabía la respuesta antes de llegar al final de la cuadra. Continúa fácilmente. Continúa porque siempre lo ha hecho. En el primer semáforo, mi celular sonó. Lo dejé sonar hasta que paró. Un momento después, un mensaje de Renata apareció. No lo quisimos decir así. Otro siguió antes de que pudiera poner el teléfono abajo. «Te pasaste de la raya». No dije nada. El silencio ahora se sentía intencional, no accidental. Para cuando doblé a la avenida principal, podía imaginar la mesa detrás de mí, platos pasando, vasos rellenados, alguien riendo un poco demasiado fuerte para alisar el hueco. La Navidad tiene una manera de corregirse sola cuando la pieza inconveniente sale del encuadre. El celular sonó de nuevo. Esta vez Esteban. Contesté porque el hábito alcanzó el botón antes de que el juicio lo detuviera. Mamá dijo: «Cauteloso». Ya preparándose. Estamos tratando de mantener las cosas tranquilas. Tranquilas para quien pregunté. Dudó. Para todos. Dejé que la palabra flotara entre nosotros. No le pediste que parara. Un suspiro. Renata no quiso.
Quiso exactamente lo que dijo, contesté. Y tú la dejaste. Bajó la voz. Sabes cómo se pone cuando está estresada. Sé cómo te pones tú, dije. Desapareces. Eso aterrizó. Lo oí en la pausa. Hablamos mañana, dijo. Solo regresa. No regreso esta noche, le dije. Otra pausa. Más aguda esta vez. Siempre dices eso. Siempre regresaba, corregí. Esas son cosas diferentes. Resopló, frustrado. ¿Estás haciendo esto más grande? No, dije. Lo estoy haciendo honesto. Cuando colgué, mis manos estaban firmes en el volante, sin temblor, sin nudo en la garganta. Eso me sorprendió. Había esperado lágrimas, el viejo alivio familiar que venía después de tragar algo doloroso. No hubo ninguna. En un semáforo en rojo, recordé la primera Navidad después de que mi esposo murió. Cómo Esteban se sentó a mi lado, hombros rígidos, temiendo romperse. Cómo yo había sostenido todo porque alguien tenía que... Ahí aprendí a seguir moviéndome cuando las cosas se vaciaban. El celular vibró de nuevo. Esta vez el nombre de Violeta apareció. Contesté. Hola, mi amor. Su voz salió pequeña y apresurada. Mamá dice que estás molesta. Me fui, dije con suavidad. Papá dice que volverás. Agregó, no lo haré, dije. Y lo suavicé con, no esta noche. Se quedó callada. Esperé, no supe qué decir. Susurró finalmente. Lo sé, le dije. No eres responsable de esa mesa. ¿Estás enojada conmigo? No, dije. Te quiero. Esa fue la única verdad que necesitaba darle. Nos despedimos, y cuando la llamada terminó, el carro se sintió aún más callado que antes. Cuando entré al estacionamiento, la casa se veía exactamente igual que cuando salí esa tarde. Sin luces parpadeando, sin señales de ausencia. Estacioné. Me quedé sentada un momento. Luego apagué el motor. Adentro, puse las llaves en el mostrador de nuevo. El sonido que hicieron se sintió deliberado. Me quité el chaleco y lo colgué con cuidado, como siempre, y noté lo calmadas que estaban mis manos. El celular se iluminó una vez más. Renata, de nuevo. Te estamos esperando. Lo puse boca abajo y caminé al dormitorio. No esperé nada. No me preparé para el arrepentimiento. El alivio no fue ruidoso ni dramático. Fue simple. Dormí sin sueños. Y la casa sostuvo el silencio como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. El mensaje llegó antes de que terminara mi café la mañana siguiente. Lo hiciste incómodo. Eso fue todo. Sin saludo. Sin preocupación. Solo una conclusión. Entregada como si fuera un hecho que todos los demás ya habían acordado. Lo leí 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería estar segura de que no imaginaba el tono. Renata siempre había sido cuidadosa con las palabras. Sabía cómo enmarcar las cosas para que la responsabilidad cayera en otro lado. Puse el celular abajo y no contesté. 10 minutos después, otro mensaje apareció. Solo tratábamos de tener una Navidad bonita. Casi podía oír su voz al leerlo. Suave y medida. La misma que usó en la mesa. La que sugería razón, mientras asignaba culpa en silencio. Tomé el celular. Escribí una sola frase. Luego la borré. Escribí otra. La borré también. Cada versión sonaba a explicación. Y yo ya había terminado de explicarme a gente que ya había decidido qué era yo. El celular sonó. Renata esta vez. Lo dejé sonar hasta que paró. 1 minuto después. Esteban llamó. Contesté porque quería oír lo rápido que la historia se había torcido. Mamá dijo. Tenso. Renata está molesta. Me mandó callar. Contesté. ¿Dudó? No fue como lo quiso decir. Fue como lo dijo. Estaba estresada, insistió. ¿Sabes cuánta presión tiene? Lo sé. Dije. Los vi a los dos sentados ahí y dejando que pasara, resopló. Ahora molesto.
Estás convirtiendo esto en algo que no necesita ser. No lo empecé, dije. Lo terminé. Hubo una pausa en la línea, más larga que las que suele permitir. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. ¿Entonces qué? ¿Ya no vas a hablar con nosotros? No voy a perseguirlos, contesté. Eso no es justo. Tampoco lo fue anoche. Se quedó callado. Podía decir que estaba decidiendo con qué versión de mí lidiaba, la que alisaba las cosas, o la que no. Renata piensa que se te va a pasar. Dijo finalmente. Sonreí ante eso, aunque no pudiera verlo. Ella lo haría. Colgué antes de que respondiera. Los mensajes siguieron llegando durante el día. Cortos, largos. Una disculpa cuidadosa que nunca mencionó las palabras que realmente se habían dicho. Una sugerencia de que nos sentáramos todos a aclarar el aire. Un recordatorio del horario de Violeta. Como si la rutina pudiera jalarme de vuelta a mi lugar. No respondí a ninguno. Para la tarde. El tono cambió. Esto es innecesario, escribió Renata. Lo estás llevando demasiado lejos. Ahí fue cuando entendí qué era esto realmente. No preocupación, no arrepentimiento. Control escapándose. Y el reflejo de agarrarlo de vuelta. Puse el celular boca abajo en el mostrador y seguí con mi día. Doblé la ropa. Regué las plantas. Me moví por las horas sin urgencia. Sin el jalón familiar de arreglar lo que otros rompían. Cuando el celular finalmente se cayó, noté que algo más se había callado con él. El ruido en mi cabeza, las defensas ensayadas, la necesidad de ser entendida, el silencio. Resultó. No estaba vacío. Era deliberado. Y por primera vez en años, me pertenecía. La mañana después de que los mensajes se ralentizaran, abrí la carpeta que había puesto junto a mis llaves y empecé a leerla como se relee una carta familiar despacio. No porque no sepas las palabras, sino porque finalmente las oyes. Esteban nunca pidió la escritura. Ni una vez. Pidió ayuda, consejos, tiempo. Pidió si él y Renata podían quedarse un rato cuando nació Violeta. Pidió si me importaba mantener los servicios a mi nombre porque era más sencillo. Nunca pidió poseer nada. Mamá, nosotros nos encargamos del resto. Había dicho años antes, sonriendo, confiado. Ya has hecho tanto. Asentí. Está bien. Renata estaba a su lado entonces, mano en su brazo. Estamos tan agradecidos, dijo. Cuidadosa y pulida. Esta casa se siente como un regalo. No la corregí. Sonreí y no dije nada. El silencio siempre había sido más fácil que explicar detalles que nadie quería oír. Los pagos contaban la verdad. Sin embargo, siempre lo habían hecho. La hipoteca se cobraba sola cada mes. Misma fecha, misma cantidad. Los impuestos prediales seguían en horario. Primas de seguros, reparaciones, inspecciones. Cuando el calentador falló un verano húmedo, la factura fue lo suficientemente grande para hacer que el empleado parpadeara antes de deslizarla por el mostrador. La pagué sin mencionarla. «No te preocupes», le dije a Esteban cuando se enteró. «Ya está manejado». Sonó aliviado. «Te lo devolvemos». Sabía que no lo haría. No porque fuera cruel, sino porque estaba cómodo. La comodidad tiene una manera de convertir promesas en suposiciones. Las suposiciones de Renata venían más fácil. Hablaba como si las decisiones ya estuvieran tomadas. Estamos pensando en repintar la sala. Hemos decidido remodelar la cocina el próximo año. Nuestra casa necesita una nueva reja. Una vez, cuando me corrigió frente a sí amigos. Oh, Amalia ya no se preocupa por eso. Me reí para disimular. Otra vez, dijo. No necesitas seguir los recibos. Nosotros lo tenemos cubierto. No dije nada entonces tampoco. Me fui a casa y revisé las cuentas.
Nada había cambiado. Cuando finalmente lo mencioné... Con cuidado. Renata ladeó la cabeza. ¿Sigues pagando? Sí, contesté. Sonrió. La misma sonrisa tensa que usaba cuando algo la incomodaba. Pensamos que querías. Lo dejé pasar también. Querer se había convertido en la explicación para todo lo que hacía. Querer ayudar. Querer quedarme cerca. Querer mantener la paz. Esteban bromeó una vez al respecto. Eres como nuestra red de seguridad, dijo, alzando su vaso. Siempre ahí. Alcé el mío de vuelta. Eso es lo que hace la familia. La verdad era más simple. Nunca los corregí porque corregirlos habría cambiado el arreglo. Y cambiar el arreglo habría requerido conversaciones que no quería tener. Ahora, sentada sola, oí esos momentos diferente. Cada suposición, cada nosotros casual, cada vez que absorbí un costo sin comentario, todo había construido algo frágil. Una historia que se contaban. Una historia que funcionaba mientras yo me quedara callada. El celular vibró de nuevo, rompiendo la quietud. Un mensaje de Renata. Más corto esta vez. Este silencio es infantil. Lo leí y puse el celular abajo. Más tarde esa tarde, Esteban llamó de nuevo. Su voz sonaba tensa, forzada a la calma. Mamá, Renata está preocupada de que lo tomes personal. Lo estoy tomando con precisión. Dije. Suspiró. Sabes que esta casa es nuestra, ¿verdad? No contesté de inmediato. Dejé que las palabras se asentaran. La certeza en ellas. Nunca finalizamos nada. Dije, en cambio. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. No es gracioso. Replicó. No estoy bromeando. Otra pausa. Más larga esta vez. Podía oír la voz de Renata al fondo. Baja y urgente. Esteban tapó el teléfono. Cuando volvió, su tono había cambiado. Hablamos de esto después, dijo. Podemos acepté, pero no como piensas. Cuando la llamada terminó, volví a la carpeta. Cada página estaba ahí, ordenada y fechada. Mi nombre claro donde siempre había estado. La cerré y la deslicé de vuelta junto a las llaves. Se habían confiado en lo que asumían que nunca desafiaría. Y ahora que había dejado de corregirme a mí misma, la historia que contaban ya no se sostenía. Mi esposo, Humberto Vargas, murió un miércoles. Ese detalle se queda conmigo porque todo después se movió, como si la semana hubiera perdido su forma. Un día era esposa haciendo planes, y al siguiente era viuda parada en un pasillo de hospital, con su chaqueta doblada en el brazo. Escuchando a un doctor explicar lo que ya había pasado, Esteban llegó a casa esa noche, y no se fue por meses. Me quedo hasta que las cosas se asienten, dijo, parado en la puerta con una bolsa que no desempacó. No debes estar sola. Estoy bien, le dije, porque eso dicen las madres cuando sus hijos están preocupados. Pero puedes quedarte. Durmió en su viejo cuarto. Cociné porque cocinar le daba bordes al día. Él trabajaba en chambas temporales y se disculpaba por no contribuir lo suficiente. Lo descartaba cada vez. Estás poniéndote de pie, decía. Eso es contribución. Cuando conoció a Renata, vi el alivio en sus hombros antes de ver a la mujer misma. Era compuesta, educada, rápida para agradecer cenas y favores. Traía flores las primeras veces que visitaba. Criaste a un buen hombre. Me dijo una vez, sonriendo, somos afortunados de tenerte. Le creí. Cuando se casaron, el dinero estaba apretado. Siempre lo está al principio. Ofrecí ayuda antes de que pidieran. Un mes de renta aquí, comida ya, cuando Esteban dudaba. Lo apartaba. Esto es lo que hacen los padres, decía. Ayudamos cuando podemos. Asentía. Agradecido. Renata me agradecía con notas escritas en letra cuidadosa. Se sentía bien ser necesitada de una forma que tenía sentido,
Después de que nació Violeta, la ayuda se volvió menos específica, más asumida. Cuentas reenviadas en vez de discutidas. Reparaciones mencionadas casualmente. Ya agendadas. Lo cubrí, decía yo. «Te lo pago de vuelta», replicaba Esteban. «No tienes que», le decía. Y lo decía en serio. Hombres me invitaron a salir en esos años. Hombres gentiles, viudos. Uno me trajo sopa y se paró incómodo en mi cocina, esperando una respuesta que nunca di. «No estoy lista», decía. Esteban oyó una vez y sonrió, aliviado. «Me gusta saber que estás cerca», dijo. «Hace las cosas más fáciles». Así que me quedé cerca. Rechacé invitaciones. Planeé mi vida alrededor de la de ellos. Se sentía temporal al principio. Siempre lo hace. Los gracias se volvieron más callados. Las disculpas más cortas. Cuando transfería dinero, Renata decía: «Eres demasiado generosa», pero no me decía que parara. Cuando mencionaba costos, lo descartaba. «Lo tenemos», decía. No lo tenían. «¿Una vez?», bromeé al respecto. «Saben que no soy una cuenta sin fondo». Renata rió. «Claro que no, pero te gusta ayudar». Sonreí de vuelta, porque tenía razón. Me gustaba ayudar. Me gustaba sentirme útil. Me gustaba ser la persona que alisaba las cosas. Esteban empezó a frasear las cosas diferente. «Contamos contigo», decía en vez de pedir. «Siempre sales adelante». Lo corregí una vez. Elijo hacerlo. Pareció sorprendido. «No es lo mismo». Lo dejé pasar. Mirando atrás, veo el cambio con claridad. El amor se volvió algo que se esperaba que probara una y otra vez. El apoyo se volvió base. El silencio se volvió confirmación. Nadie me dijo que diera más. No tenían que. Los había entrenado haciéndolo voluntariamente, consistentemente, sin queja, para cuando Renata se sintió cómoda mandándome callar. No estaba rompiendo una regla. Estaba haciendo cumplir una que había sido escrita en silencio durante años. Cerré la carpeta y apoyé las manos en la mesa. El patrón estaba ahí. Innegable. El amor no había desaparecido. Se había convertido en algo más, algo transaccional y unilateral. Y entendí entonces que las expectativas no aparecen de la nada. Se aprenden, se refuerzan y se protegen por la gente que se beneficia de ellas. No llega como crueldad, llega como corrección. Empezó pequeño, casi cortés. Una mirada desierta a través de la habitación cuando hablaba. Una pausa que duraba un segundo de más. «Así ya no lo hacemos», dijo Renata una vez, sonriendo mientras reacomodaba los platos que yo ya había alineado. Su mano apartó la mía como si perteneciera a un mueble, no a una persona. Solo sugería, contesté. Asintió, ya volteando. «Lo tenemos cubierto». Esteban no levantó la vista. Nunca lo hacía cuando ella decía cosas así. Se quedaba neutral del modo en que algunos confunden neutralidad con justicia. Cuando ofrecía consejos, Renata empezó a responder con una risa suave. «Te preocupas demasiado, Amalia. O eso es anticuado». A veces no decía nada. Solo intercambiaba una mirada con Esteban que pasaba entre ellos como un idioma privado. Noté cuando las conversaciones empezaron a alejarse de mí. Decisiones se anunciaban en vez de discutirse. «Decidimos inscribir a Violeta en programas de verano», dijo Renata una tarde. Pasándome un vaso de agua como si eso lo resolviera, pensé que quería descansar este año. Dije. La sonrisa de Renata se tensó. «Nos lo agradecerá después». Violeta estaba en el mostrador, ojos abajo, dedos moviéndose en su celular. No levantó la vista cuando hablé. «¿Todavía te gusta dibujar?», le pregunté con suavidad. Se encogió de hombros. «Supongo». Renata respondió por ella. Ya superó eso. Violeta no la corrigió. En las cenas, mi silla se volvió predecible. Mismo lugar. Mismo rol. Escuchaba más de lo que hablaba porque, cuando hablaba,
El aire cambiaba. Eso no es realmente relevante, dijo Renata una vez, agitando su tenedor. Estamos hablando de ahora. Vivo ahora, contesté, sorprendida por mi propia firmeza. Parpadeó. Claro, solo digo. Olvídate. Esteban carraspeó. Mamá, solo relájate. Relájate. La palabra usada cuando alguien te quiere más pequeña. El agradecimiento se desvaneció en silencio. Gracias se volvió expectativa. Expectativa se volvió irritación cada vez que dudaba. Cuando transfería dinero, nadie me agradecía ya. Cuando no lo hacía, Renata preguntaba si todo estaba bien. Siempre has manejado estas cosas, decía. Preocupación sobre derecho. Aún lo hago. Contestaba. Bien, replicaba. Hace las cosas más fáciles. Más fáciles para quien se quedó sin decir. Violeta se alejó más con el tiempo. Cuando era más chica, corría a la puerta cuando llegaba. Ahora apenas levantaba la vista. Si me sentaba a su lado, se movía cortés, creando un espacio pequeño pero deliberado. Fase adolescente, decía Renata ligera cuando lo mencionaba. Está ocupada. Ocupada no explicaba cómo Violeta evitaba mis ojos cuando Renata me corregía. O cómo se encogía cuando las voces se agudizaban. Aunque fuera poco. Una vez, después de que Renata me regañara por perder el correo, Violeta susurró. No hiciste nada malo. Renata levantó la vista. Perdón. Violeta se tensó. Nada. Esteban sonrió demasiado rápido. No empecemos nada. Así siempre pasaba. El momento se iba. El patrón se mantenía. Las correcciones se volvieron más audaces. No necesitamos tu opinión. Ya discutimos esto. Puedes solo disfrutar. Disfrutar se volvió código para quedarse callada. La noche que Renata me mandó callar no se sintió nueva porque me habían entrenado para ella. El terreno se había preparado con cuidado. Con el tiempo, mi rol se había reescrito mientras yo seguía apareciendo. Siguiendo ayudando. Siguiendo creyendo que era parte de la conversación. Pensé en las veces que tragué irritación para mantener la paz. Las veces que suavicé mi voz. Reformulé mis pensamientos. Me disculpé cuando no estaba mal. Cada vez, algo se tomaba y nunca se devolvía. Para cuando mi presencia era solo tolerada. Ya me habían removido del centro de la familia. Solo no lo había notado aún. Cuando la gente deja de agradecerte, deja de verte. Y cuando deja de verte, empieza a decidir qué te permiten decir. Para cuando noté la desaparición del agradecimiento, ya me trataban como opcional. La casa se había discutido tantas veces que se sentía resuelta, aunque nada sobre ella lo estuviera nunca. El pago automático lo hace más fácil, dijo Esteban años atrás, pasándome un papel doblado con números de cuenta, escritos en su letra cuidadosa. Lo tomamos nosotros una vez que las cosas se estabilicen. Asentí y puse el papel a un lado. Está bien, las cosas se estabilizaron. Los pagos nunca cambiaron. Cada mes, en la misma fecha. La hipoteca se cobraba de mi cuenta. Lo veía pasar como ves una marea familiar entrar esperada, sin remarque, confiable. Impuestos prediales seguían. Luego, seguros. Cuando venían reparaciones pequeñas, las manejaba en silencio. Cuando grandes, lo mismo. El calentador se descompuso, me dijo Esteban un verano bochornoso, tratando de sonar casual. Es más de lo que pensábamos. Mándame la factura, contesté. Cuando la pagué, llamó de vuelta. No tenías que hacerlo. Lo sé, dije. Está hecho. Renata no lo mencionó en absoluto. Nunca lo hacía cuando algo se manejaba por ella. Mencionaba las remodelaciones, en cambio. Estamos pensando en abrir la cocina, dijo una tarde, caminando conmigo por el espacio como si fuera una invitada. Añadirá valor. Es una casa sólida como está. Contesté.
Sonrió. Queremos que se sienta nuestra... La palabra aterrizó ligera, pero se quedó. Una vez. Pregunté algo simple. ¿Han pensado en los papeles, Esteban Río? Mamá, hemos vivido aquí por años. No es lo que quise decir. Renata agitó la mano. Detalles. Llegaremos a eso. Nunca lo hicimos. Nunca presioné porque presionar habría cambiado la dinámica. Habría forzado una conversación sobre límites que aún fingía que no necesitaban existir. Me decía que era temporal, que la claridad vendría después. Después seguía llegando y pasando. En una reunión familiar, alguien le preguntó a Renata cuánto tiempo tenían con la casa. «Oh, ha estado en la familia», dijo fácil, mirándome. «Somos muy afortunados». Sonreí y no dije nada. El silencio se había vuelto mi respuesta por defecto. Era más fácil dejar que las suposiciones se quedaran que corregirlas frente a una audiencia. Esa noche, cuando llegué a casa, revisé la escritura de nuevo. Mi nombre estaba ahí, claro e inalterado. Siempre lo había estado. Cuando lo mencioné una vez más a Esteban, con cuidado, frunció el ceño. «¿Por qué importa ahora?» «Porque siempre importó», dije. Sacudió la cabeza. «Estás sobrepensando». Renata se unió desde el otro cuarto. «No necesitamos complicar las cosas». «Complicar». Otra palabra usada para mantenerme callada. La verdad era que no había complicado nada. Lo había simplificado. Yo pagaba. Ellos vivían. Todos fingíamos que el arreglo no necesitaba nombre. Esa pretensión tenía beneficios. Permitías a Renata hablar con autoridad. Permitías a Esteban sentirse seguro sin responsabilidad. Me permitía creer que ayudaba en vez de habilitar. Cuando revisé la carpeta de nuevo después de Navidad, los hechos se sintieron más pesados que nunca. Cada recibo de pago, cada renovación de seguro, cada autorización de reparación firmadas a mi nombre, no era solo un patrón. Era un registro. El celular sonó mientras ordenaba los papeles. El número de Renata apareció. «Estás haciendo las cosas incómodas», dijo sin preámbulo. «Esta casa es nuestro hogar. Es una casa con testé. Y es mía». Resopló. «Eso es frío. Es preciso», dije. Esteban tomó el teléfono de ella. «Mamá, esto es ridículo. Sabes que dependemos de ti». «Lo sé», contesté. «Ese es el problema». Se quedó callado. Y en ese silencio oí algo cambiar. No comprensión, sino conciencia. Del tipo que llega demasiado tarde. Puse los documentos de vuelta en la carpeta y la cerré. La historia que se contaban dependía de mi silencio, mi paciencia, mi renuencia a disruptir el arreglo. Los papeles no dependen del silencio. No se suavizan para proteger sentimientos. Esperan. Y ahora que había dejado de fingir lo contrario, la casa que reclamaban estaba sobre algo más firme que su posición. Y mucho menos perdonador. No desperté enojada. Eso me sorprendió. El enojo habría sido más fácil, más ruidoso, más familiar. Lo que sentí en cambio fue enfoque. En el banco. La cajera me reconoció. Siempre lo hacía. Había ido ahí por años, nunca apurada, siempre preparada. «Buenos días», señora Vargas dijo, deslizando un portapapeles hacia mí. «¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito acceso a mi caja de seguridad». Contesté. Asintió y tecleó algo en su computadora. «¿Caja 314?» Sí, dije. No preguntó por qué. Nunca lo hacía. Me dio una pequeña llave de metal y señaló hacia atrás, adentro de la sala. La caja se abrió como siempre, suave y sin resistencia. Saqué la carpeta y la puse en la mesa estrecha. Escrituras, estados de cuenta, pólizas de seguros, recibos, todo fechado, todo ordenado. No porque esperara traición, sino porque así había vivido siempre cuidadosa, consistente, responsable.
Mi celular vibró mientras trabajaba. Esteban. Contesté esta vez porque quería que oyera la diferencia en mi voz. Mamá dijo: sin aliento. Renata está descontrolada. Piensa que la estás castigando. Estoy organizando, contesté. No es como se siente para nosotros. Ya no manejo cómo se siente para ustedes. Dije. Pausó. ¿Estás hablando con una abogada? Sí, contesté. La palabra aterrizó fuerte. Lo oí en cómo cambió su respiración. No tienes que hacer esto. Dijo rápido. Somos familia. Estoy manejando asuntos familiares. Contesté. Con estructura. La voz de Renata cortó, aguda incluso a través del teléfono. Estás siendo dramática. Mantuve mi tono nivelado. Estoy siendo precisa. Rió una vez, quebradiza. ¿Piensas que los papeles te hacen poderosa? Pienso que la claridad lo hace. Dije. Colgué y devolví los documentos a la carpeta. La sala del banco se sentía neutral, no afectada por el cambio ocurriendo. Eso también se sentía correcto. Esto no era sobre espectáculo. Cuando salí, la cajera sonrió de nuevo. ¿Todo listo? Sí, dije. Gracias. En el camino a la oficina de Beatriz Mendoza, mi celular se quedó callado. Beatriz había manejado mis asuntos desde que Humberto murió. Era el tipo de mujer que escuchaba primero y hablaba solo cuando había algo que valía decir. Me saludó con un asentimiento. Amalia. Beatriz. Puse la carpeta en su escritorio. La abrió sin comentario y empezó a leer. No interrumpió. No alzó una ceja. Cuando terminó, dobló las manos. Eres la única dueña, dijo. No hay ambigüedad. Exhalé, lento y firme. No quiero una pelea. No necesitas una, replicó. Tienes opciones. Las delineó con calma. Renta de mercado. Aviso formal. Líneas de tiempo claras. Sin amenazas, sin emoción. Solo proceso. ¿Se pondrá feo?, pregunté. Puede ponerse ruidoso, dijo. Pero los hechos no cambian. Asentí. Ruidoso ya no me asustaba. Cuando me levanté para irme, Beatriz agregó. Esto no es retaliación. Lo sé. Dije. Es corrección. Afuera. Me senté en mi carro un momento y dejé que la quietud se asentara. No había alzado la voz. No había insultado a nadie. Había hecho algo mucho más efectivo. Había reemplazado el caos con estructura. Y una vez que la estructura está en lugar, la emoción ya no controla el resultado. Beatriz Mendoza leyó los documentos como algunos leen reportes del clima con cuidado. Sin emoción. Ya preparados para lo que dirían. No se apuró. No me pidió explicarme. Página por página, avanzó por la carpeta como si el tiempo se hubiera ralentizado para acomodar la precisión. Cuando terminó, me miró. Su expresión inalterada. Eres la única dueña, dijo. Eso nunca ha cambiado. Esperé algo más. Una advertencia, una complicación. Una cláusula escondida en letra chica. No hay título compartido, continuó. No hay transferencia. No hay acuerdo contingente. La hipoteca, impuestos, seguros y reparaciones han sido pagados por ti. Consistentemente. Solté un aliento que no sabía que retenía. Entonces no hay confusión. Puede haber sentimientos, replicó Beatriz. No hay confusión. Esa frase se asentó pesada en mi pecho. Beatriz giró la carpeta hacia mí y tocó una página con el dedo. Esto es propiedad clara. Si tu hijo y nuera creían lo contrario, esa creencia no estaba respaldada por documentación. Asentí. Van a decir que los engañé. Beatriz dobló las manos. El silencio no es engaño. Sentí un pinchazo pequeño, inesperado ante eso. No porque estuviera mal, sino porque nombraba algo que había luchado por admitir. Me había quedado callada para evitar malestar. No porque fuera imprecisa. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Habló pareja, delineándolas como pasos en un mapa.
Aviso formal. Renta de mercado en adelante. Un cronograma definido si elegían no cumplir. Todo estructurado. Todo legal. No se requiere confrontación. Agregó, el proceso habla por sí solo. ¿Y si empujan de vuelta? Pueden, dijo Beatriz. No cambiará el resultado. Pensé en la voz de Renata en la mesa. Calmada. Certa. Me pregunté cómo sonaría la certeza cuando encontrara una fecha límite. No quiero que esto se sienta como castigo, dije. Beatriz me miró a los ojos por primera vez. No es castigo. Es corrección. Esa palabra de nuevo. Corrección. Limpia. Precisa. Empezó a redactar el aviso mientras yo observaba. Fechas detalladas. Lenguaje preciso. Sin emoción incrustada en ningún lado del texto. Solo hechos arreglados de manera que no dejaban espacio para interpretación. Mientras tecleaba, mi celular vibró en el escritorio. Miré la pantalla. Esteban. Beatriz notó. No tienes que contestar eso. Lo sé, dije, y lo silencié. Cuando terminó, deslizó las páginas hacia mí. 2 copias. Entrega certificada. 30 días. Leí el aviso una vez, luego otra. Verlo escrito hacía todo sentir real, de una forma que la conversación nunca había. Esto no era sobre ganar un argumento. Era sobre reconocer la realidad. Beatriz me observó con cuidado. Una vez que esto se envíe, el tono cambiará. Lo espero, contesté. ¿Estás preparada para eso? Pensé en todas las veces que me había preparado para ser paciente, perdonadora, comprensiva. Había hecho ese trabajo ya, en silencio, por años. Sí, dije. Asintió y reunió los papeles. Entonces procedemos. Mientras me levantaba para irme, agregó. Pueden tratar de hablarte directamente. No lo haré, dije. Beatriz pausó. Luego dio un solo asentimiento aprobador. Eso lo hará más limpio, afuera de su oficina. El día siguió como usual. Gente pasaba, sin saber que algo había cambiado. Ese anonimato se sintió apropiado. Esto no era un espectáculo. Era una alineación. Me senté en mi carro y me permití un momento de quietud. La ley no había tomado lados. Simplemente había reconocido lo que ya era verdad, y saber eso no hacía que el peso desapareciera. Lo hacía más agudo, más definido, presionando contra algo tierno que no esperaba. No duda. Duelo. Incluso cuando la verdad es clara, aún cuesta algo dejarla de pie. Beatriz no dramatizó el momento. Nunca lo hacía. Deslizó los documentos por el escritorio como si fueran correspondencia ordinaria. Del tipo que la gente firma cada día sin darse cuenta de cuánto peso puede llevar el papel. 30 días, dijo. Desde la fecha de recepción, tomé las páginas y las leí de nuevo. El lenguaje era limpio, directo, sin emoción, sin acusaciones, sin explicaciones. Solo hechos, cronogramas y consecuencias. Esto sale por correo certificado. Continuó Beatriz. Tendrán que firmar por él. No lo leerán de inmediato. Dije. Pausó. Luego asintió. La gente rara vez lo hace. Firmé donde indicó. Mi mano no tembló. Eso me sorprendió. Había esperado algo miedo. Duda. Quizás arrepentimiento. Lo que sentí en cambio fue finalidad. Beatriz reunió las copias y las puso en un sobre. Una vez que esto se envíe, dijo, no respondes directamente. No a textos, no a llamadas. Cualquier pregunta pasa por mí. Entiendo, contesté. Se levantó y ofreció su mano. Te aviso cuando se entregue. En el camino a casa. El celular sonó 2 veces. No contesté. Para cuando entré al estacionamiento, me sentía extrañamente calmada. Como si algo que había estado suspendido por años finalmente se hubiera permitido aterrizar. 2 días después, Beatriz llamó. Se envió, dijo. Lo recibirán esta tarde. Le agradecí y colgué.
La primera llamada llegó menos de 1 hora después. El nombre de Esteban iluminó la pantalla. Lo miré sonar hasta que paró. Un mensaje siguió casi inmediatamente. «Mamá, ¿qué está pasando?» No respondí. Otra llamada. Esta vez, Renata. La dejé sonar también. Los mensajes empezaron así a acumularse después de eso, uno tras otro, la urgencia subiendo con cada línea. Esto no es gracioso. No tenías que involucrar abogados. Necesitamos hablar. Puse el celular boca abajo e hice té. La tetera chasqueó al apagarse. La casa se quedó callada. Esa tarde. Beatriz llamó de nuevo. Firmaron por él. Podía imaginarlo claramente. Renata abriendo la puerta, pluma ya en mano, confiada de que era algo menor, algo administrativo, algo que se resolvería solo. «Aún no me han llamado», agregó Beatriz. «Lo harán», dije. La mañana siguiente. El celular sonó antes de terminar el desayuno. Contesté esta porque quería que la línea se dibujara clara. Mamá dijo: «Esteban», sin aliento. «Recibimos una carta». «Lo sé», contesté. «¿Qué es esto?» Su voz vaciló entre enojo e incredulidad. «Dice que tenemos 30 días. Es lo que dice. No puedes hablar en serio. Hablo en serio». La voz de Renata cortó, aguda y lo suficientemente fuerte para oírla sin que pasaran el teléfono. «¿Ahora nos amenazas?» «Los estoy notificando», dije. «Esto es vengativo». Espetó. «Nos estás castigando por un comentario». «No fue un comentario», contesté. «Y esto no es castigo». «¿Entonces qué es?», preguntó Esteban. «Es estructura», dije. «Algo que nunca pusimos en lugar». Hubo una pausa. Luego Renata de nuevo. «Más fría ahora. ¿Quieres que salgamos de nuestro hogar?» «Es una casa», corregí, «y es mía». Silencio siguió. No el silencio pesado de la noche de Navidad, sino uno quebradizo, agrietándose en los bordes. «No podemos solo irnos», dijo Esteban. «¿Lo sabes?» «Lo sé», contesté. Deberían haberlo sabido también. «No nos advertiste», dijo Renata. «No necesitaba», contesté. «El arreglo nunca fue formal». «Esto es increíble», dijo. Después de todo, repetí. La llamada terminó abruptamente. Sin adiós, sin resolución. En los días siguientes, el tono cambió. El enojo dio paso a negociación. Mensajes llegaron proponiendo compromisos, pagos parciales, cronogramas que los beneficiaban. Renata escribió con cuidado ahora, cada frase suavizada, cada acusación envuelta en preocupación. «Hablemos como adultos. ¿Podemos arreglar algo?» «Piensa en Violeta». No respondía nada. Beatriz manejó el seguimiento. Recibí actualizaciones breves, factuales y contenidas. Piden una extensión. Cuestionan el aviso. Están considerando opciones. Cada mensaje se sentía como un paso más lejos de la ilusión en la que habían vivido. En el 7º día, Renata apareció en mi puerta. No la abrí. Desde adentro, escuché su golpe cambiar ritmo. Más suave, más lento, calculado. Amalia llamó a través de la puerta. «Necesitamos hablar». Me quedé donde estaba. Su voz bajó. «Esto es cruel». Esperé hasta que se fue. Esa noche, dormí profundo por primera vez desde Navidad. Los papeles no gritaban, no discutían, no se explicaban. Simplemente existían, avanzando el tiempo en incrementos callados. Y en algún lugar debajo del enojo e incredulidad, algo más estaba pasando. Una comprensión, asentándose, lenta e inevitable. 30 días significaba que la historia en la que se confiaban estaba terminando. Lo aceptaran o no, llegó en olas. Las primeras llamadas fueron agudas y enojadas, llenas de certeza de que esto era un malentendido que se corregiría si se aplicaba suficiente fuerza. Renata dejó un mensaje de voz que cortó directo la cortesía. «Te pasaste», dijo. «Esto termina ahora». Lo borré sin responder.
La segunda ola vino 1 hora después. Más ruidosa, pero menos segura. Esteban llamó 3 veces en 10 minutos. Cuando contesté la cuarta, su voz estaba tensa, estirada fina. «Mamá, Renata está destrozada», dijo. «No duerme. Dice cosas que no quiere. Las dijo». Contesté. «Ese no es el punto». Espetó. Luego se contuvo. «Esta carta. Esta fecha límite. Está asustando a Violeta». Cerré los ojos. «Es lamentable. Lo estás haciendo a propósito», dijo. «Estás tratando de darnos una lección. Estoy haciendo cumplir un límite». Contesté. «La lección viene de ignorarlo». Resopló fuerte. «No podemos hacer que funcione en 30 días. Deberían haber pensado en eso antes de decidir que la casa era suya». Dije... La línea se quedó callada. Luego la voz de Renata cortó de nuevo. Más cerca ahora, ya no controlada. «Estás disfrutando esto», acusó. «Quieres vernos en pánico». «No lo disfruto». Dije. «Lo acepto». Rió, aguda y quebradiza. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Por mí repetí. «Nombra una cosa». Hubo una pausa, larga. Luego el tono cambió. La tercera ola vino más suave, medida. Palabras cuidadosas. Mensajes llegaron que no sonaban nada como los primeros. «No queremos que esto dañe nuestra relación. Las familias pelean. No involucran abogados. Reiniciemos y avancemos». No respondí. Beatriz manejó el siguiente contacto. Me lo resumió en un correo que apenas era 3 oraciones. «Piden más tiempo. Ofrecen renta parcial. Cuestionan el aviso». «¿Qué dijiste?», contesté. «Que el aviso se mantiene», escribió de vuelta. La cuarta ola vino tarde en la noche. Esteban llamó de nuevo. Su voz más baja ahora, despojada de bravata. «No sabía que era así», dijo. «Lo juro. Así como pregunté». Como si no poseíamos nada en realidad, dijo. Como si pudiera solo quitarse. «No se quitó», contesté. «Nunca se dio». Estuvo callado un momento. «Renata habla de mudarse con su hermana. Es un plan», dije. «Está avergonzada». Agregó. «La gente pregunta». Sentí el cambio entonces. No miedo de perder la casa, sino miedo de perder cara. «Esa no es mi preocupación», dije. Suspiró. «Has cambiado». Dejé de compensar, contesté. La quinta ola vino con una disculpa. O algo con forma de una. Renata dejó un mensaje que era más lento. Ensayado. «Siento si mis palabras te hirieron», dijo. Estaba abrumada. La Navidad fue estresante. ¿Sabes cómo es? Lo dejé reproducir hasta el final y luego apagué el celular. 2 días después, Beatriz llamó. «Quieren hablar contigo directamente». No dije... Les dije eso, replicó. También les dije que cualquier comunicación adicional debe pasar por mí. Esa tarde, Renata intentó una última vez. Apareció de nuevo, no golpeando esta vez, sino parada lo suficientemente cerca de la puerta para oír su respiración. «Estoy tratando de arreglar esto», dijo a través de la madera. «Te niegas a encontrarme a mitad de camino». No contesté. Su voz subió. Luego se quebró. «No puedes hacernos esto». Me quedé del otro lado de la puerta, firme, escuchando el sonido del control escapándose. No era ruidoso, no era dramático, era desigual, desesperado, delgado. Ese era el sonido que hace el pánico cuando se da cuenta de que no tiene nada más en qué pararse. Y por primera vez entendí por qué las disculpas habían tardado tanto en llegar. No venían de arrepentimiento. Venían de pérdida. Llegaron un martes por la tarde. No juntos al principio. Renata llegó antes que Esteban. Estacionó prolija, vestida como siempre cuando quería que la tomaran en serio. Cuando abrí la puerta, sonrió como si nos encontráramos para un café, en vez de estar paradas en lados opuestos de un límite que nunca creyó que mantendría.
Amalia dijo suave. Gracias por verme. ¿No te invité? Contesté. Asintió, aceptando eso como si fuera un tecnicismo pequeño. Lo sé, pero esto se sintió importante. El carro de Esteban entró detrás de ella un momento después. Salió más lento de lo usual. Hombros tensos, ojos ya apologéticos. Violeta lo siguió. Mochila aún puesta, manos metidas en las correas como anclas. Abuela dijo cuando me vio. Su voz llevaba alivio y miedo al mismo tiempo. Me hice a Yoko a un lado para que entraran. Renata lo notó inmediatamente. Gracias, dijo. No contesté. Nos sentamos en la mesa. Renata dobló las manos. Esteban se inclinó adelante. Codos en las rodillas. Violeta se quedó de pie hasta que Renata le tocó el brazo. Siéntate, dijo Renata con suavidad. Violeta me miró antes de obedecer. Renata tomó aliento. ¿Practicado? Quiero empezar diciendo que lo siento. Dijo, no debí hablarte así. La Navidad fue estresante. Estábamos abrumados. Esperé. Esteban asintió. Los dos lo estamos, agregó rápido. Las cosas se salieron de control. No perdí el control, dijo Renata, corrigiéndolo sin mirar. Luego volvió a mí. Pero veo cómo aterrizaron mis palabras. Me recosté en la silla. Me mandaste callar. Se encogió. No fue como lo dijiste. Contesté. Presionó los labios, recalibrando. Lamento la frase. Esteban saltó. Mamá, estamos aquí para arreglar esto. Miré a Violeta. Me estaba viendo la cara a Renata, no a mí. Abuela, dijo Violeta quieta. Papá dice que quizás tengamos que mudarnos. Sentí el jalón inmediatamente, agudo y familiar. El instinto de suavizar, de tranquilizar, de hacerlo parar. Lo sé, le dije. Tus padres están resolviendo las cosas. Renata se inclinó adelante. Esto es exactamente por qué estamos aquí, dijo. Esta situación afecta a Violeta. Está asustada. No entiende por qué pasa esto. Mantuve mi voz firme. Entiende más de lo que piensas. Esteban frunció el ceño. No lo pongas en ella. No lo hago, dije. Ustedes lo hacen. La expresión de Renata se tensó. Amalia, nos estás castigando a todos por un momento. Estoy respondiendo a años, contesté. Sacudió la cabeza. Eso no es justo. Es preciso, dije. Esteban exhaló, frotando sus manos. ¿Y si hacemos pagos reales? Renta, lo que quieras. Esto no es negociación. Contesté. La voz de Renata se agudizó. Entonces, ¿qué quieres? La miré a los ojos. Responsabilidad que no llegue solo cuando están acorralados. Resopló. Entonces eso es. Vas a destrozar esta familia. Violeta miró entre nosotras. Mamá, por favor. Renata volteó a ella inmediatamente. Mi amor, esto no es tu culpa. Interrumpí. No la uses. Las palabras aterrizaron más fuerte de lo esperado. Renata se congeló. No lo hago, dijo. Estoy explicando la realidad. No contesté. Estás aplicando presión donde piensas que funcionará. Esteban se levantó. Mamá, por favor, solo reconsidera. Me levanté también. Ya lo hice. Silencio llenó la habitación. Los ojos de Violeta se llenaron, pero no lloró. Me miró, buscando. Te quiero, le dije. Eso no ha cambiado. Renata empujó su silla atrás. Entonces realmente lo estás haciendo. Sí, dije. Esteban tragó. No hay nada que podamos decir. Deberían haberlo dicho antes. Contesté. Se fueron unos minutos después. Renata salió primero, rígida y controlada. Esteban siguió, mirando atrás una vez como esperando que lo llamara por nombre. Violeta pausó en la puerta. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó. No, dije. Estoy orgullosa de ti por escuchar. Asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró, la casa se asentó de nuevo. La visita había tomado todo lo que podía del momento y dejado nada atrás. Me senté de vuelta. No temblando. No aliviada. Simplemente certa.
Mantener el límite me había costado comodidad. Dejarlo caer me habría costado a mí misma, después de que se fueron. El celular se quedó callado por casi un día entero. Eso, más que nada, me dijo que la visita había fallado. No hubo textos de seguimiento pidiendo aclarar. No mensajes fingiendo que nos habíamos malentendido. El silencio, cuando finalmente llegó de su lado, significaba que se habían quedado sin ángulos. La siguiente llamada vino de Esteban tarde la noche siguiente. La dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá dijo, cansado ahora, despojado de urgencia. Estamos tratando de ser razonables. Estoy siendo razonable. Contesté. Suspiró. Renata piensa que estás esperando algo. Una disculpa, una promesa. No estoy esperando nada. Dije. Eso no es justo. Murmuró. Es preciso, contesté. Pausó. Luego intentó un enfoque diferente. Me enseñaste a hablar las cosas. Te enseñé a tomar responsabilidad, dije. Elegiste qué oír. Su voz se tensó. Entonces eso es. Ya terminaste con nosotros. Terminé de explicarme. Contesté. Esas son cosas diferentes. Hubo un silencio largo en la línea. Podía oírlo respirar. El ritmo familiar de alguien decidiendo si empujar más o retroceder. Realmente no nos vas a ayudar, dijo finalmente. Ya lo hice. Contesté. Por años. No discutió después de eso. Dijo adiós, quieto, y colgó. Renata nunca llamó de nuevo. En cambio, mensajes llegaron a través de Beatriz. Solicitudes enmarcadas como logística, preguntas sobre fechas y acceso. Todo rútez alrededor de mí. Como si mi voz ya hubiera sido archivada. Beatriz lo resumió una vez por teléfono. Están cooperando, dijo. No están felices. No necesito que lo estén, contesté. Bien, dijo. Esto se moverá más rápido así. Los días pasaron sin confrontación, sin gritos, sin escenas dramáticas. Solo el tiempo haciendo su trabajo. Seguí mis rutinas, más pequeñas ahora, más calmadas. Dejé de revisar el celular por hábito y empecé a hacerlo solo cuando sonaba. Una vez, Violeta me texteó directamente. Papá dice que estamos empacando. Miré las palabras más tiempo del que quise. Te quiero. Escribí de vuelta. Eso no ha cambiado. Un momento pasó. Luego otro mensaje apareció. Lo sé. Eso fue todo. En la semana final, Esteban llamó una vez más. Su voz era plana, resignada. Encontramos un lugar, dijo. Temporal. Eso es bueno, contesté. Dudó. Renata dice que ganaste. No competí. Dije. Rió suave, sin humor. Siempre dices eso. Porque es verdad. Tragó. Ojalá las cosas fueran diferentes. Yo también contesté. Pero desear no arregla lo que evitar creó. Cuando la llamada terminó, me senté con el silencio y sentí algo asentarse en lugar. No alivio. No triunfo. Aceptación. En el último día, Beatriz llamó para confirmar el cronograma. «¿Dejarán las llaves?», dijo. «Sin problemas. Gracias», contesté. Esa tarde, caminé por mi sala y noté lo poco que se sentía alterado. Mi espacio nunca había pertenecido al conflicto. Solo había sido ocupado por él. Hice té y me senté en la mesa donde Renata había estado sentada frente a mí. Certa de su autoridad. La imaginé ahora, empacando, recalculando, explicando cosas que nunca planeó explicar. No sentí satisfacción, sentí alineación. Por años, había absorbido daño para mantener la paz. Había alisado, suavizado, perdonado sin pedir. El silencio había sido mi forma de sobrevivir. Ahora era mi forma de terminar algo que ya no merecía mi voz. Elegí el silencio no porque no tuviera nada más que decir, sino porque todo lo que importaba ya había sido aclarado. Beatriz llamó justo después del mediodía. Se fueron, dijo. Las llaves están en el mostrador.
sin daños. Está bien, contesté. Eso es todo. Agregó. Está terminado. Cuando la llamada terminó, me quedé quieta un momento, dejando que la palabra se asentara. Terminado no se sentía ruidoso. Se sentía preciso. Conduje allá en la tarde, no apurada, no preparada para nada. La puerta se abrió fácil. Adentro, la casa tenía un silencio diferente al que recordaba, más vacío. Pero no hueco. Mostradores limpios. Paredes desnudas donde habían estado marcos. Un contorno tenue donde habían estado muebles. Las llaves estaban donde Beatriz dijo 3, puesta con cuidado. No tiradas. Renata siempre había sido precisa cuando sabía que la veían. Las tomé y sentí su peso, familiar de nuevo en mi palma. Caminé por los cuartos despacio, no inspeccionando, no buscando prueba de nada. La casa no necesitaba mi aprobación. Necesitaba reconocimiento. En la cocina, una nota estaba doblada junto al fregadero. Letra de Esteban. Dejamos todo como estaba. Espero que algún día entiendas. La leí una vez y la doblé de vuelta igual. Entender nunca había sido la pieza faltante. Voluntad lo había sido. Mi celular vibró. Un mensaje de Beatriz. Si quieres cambiar las cerraduras, puedo arreglarlo. Lo haré. Escribí de vuelta. No hoy. Moví por la casa y abrí ventanas, dejando que el aire se moviera por espacios que habían estado cerrados alrededor de vidas ajenas. Los cuartos no preguntaban. Aceptaban el cambio sin protesta. En la sala, pausé en el lugar donde Renata había estado parada una vez, brazos cruzados, hablando con certeza. Recordé cómo me había mirado entonces, confiada de que ajustaría, certa de que absorbería lo que pusieran frente a mí. Esa certeza se había ido ahora, no rota, removida. Esteban llamó mientras estaba ahí, parada. Contesté porque no había nada más que negociar. Terminaron de cambiar las cerraduras, dijo. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Lo sé, contesté. Dudó. Renata no quería dejar las llaves. Pero lo hizo, dije. Sí, admitió. Espero que aterricen en algún lugar estable. Agregué. Gracias. Dijo, sorprendido. Hubo una pausa. Nunca pensé que terminarías así. No terminó, contesté. Se resolvió. Soltó un aliento lento. Supongo que no sabía la diferencia. Ahora la sabes, dije. Nos despedimos sin ceremonia. Cuando la llamada terminó, el silencio volvió. Inalterado, me hice una taza de té y me senté en la mesa. La misma mesa que había pagado años antes de que alguien preguntara. La silla frente a mí se quedó vacía. No se sintió como ausencia. Se sintió como espacio. Más tarde, Violeta texteó. Nos mudamos hoy. Esperé antes de responder, eligiendo mis palabras con cuidado. Lo sé, escribí. Estoy orgullosa de ti por ser valiente. Un momento pasó, luego otro mensaje. Te extraño. Estoy aquí. Contesté. Eso fue todo. Fue suficiente. Mientras la tarde se desvanecía, cerré la puerta y me quedé un momento con la mano en la perilla. No hubo impulso de mirar atrás. No inventario que tomar. La casa había vuelto a mí sin pedir nada que me amigase a cambio. En el camino a casa, noté lo ligero que se sentía el atardecer. No celebratorio. Solo sin carga. En mi departamento, puse las llaves en el mostrador de nuevo, alineándolas como siempre. Esta vez se veían diferentes, no más pesadas, más claras. Entendí entonces que lo que había reclamado no era una propiedad o un título. Era mi lugar en mi propia vida. El derecho a decidir cuándo hablar y cuándo no. El derecho a irme sin disculparme. No hubo aplausos. No confrontación final. Solo un final callado que encajaba con la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sintió como si me perteneciera. No terminó con un argumento.
Terminó con calendarios. Fechas avanzaron, lo gustaran o no. Beatriz manejó los papeles como siempre, limpia, eficiente, indiferente a la emoción. Avisos se archivaron. Registros actualizados. Llaves registradas y contabilizadas. La ley hizo lo que hace mejor, removió confusión y dejó realidad atrás. Renata nunca pidió reunirse de nuevo. Dejó de tratar de alcanzarme directamente una vez que entendió que no habría respuesta. Sus mensajes se movieron a Beatriz. Luego pararon por completo. El silencio resultó. Era contagioso cuando encontraba estructura. Esteban llamó una vez más. Semanas después. Su voz había perdido su filo. La gente habla, dijo. Preguntan. Imagino que sí, contesté. No entienden por qué pasó esto. Entienden más de lo que dicen, le dije. Dudó. Renata dice que la avergonzaste. No dije nada, contesté. Ese fue el momento en que entendió qué había pasado realmente. No que había atacado su reputación, sino que había retirado mi protección. La historia en la que se confiaba ya no tenía un narrador dispuesto así a alisar los bordes. Ya no la invitan al comité, agregó quieto. Votaron. No dije nada. Sigue diciendo que le hiciste esto. No lo hice. Contesté. Dejé de prevenirlo. La llamada terminó sin disculpa o acusación. Solo el sonido de la aceptación asentándose. La vida se volvió más pequeña después de eso. De la mejor manera. Menos explicaciones. Menos obligaciones disfrazadas de amor. Cociné para mí. Elegí mi propio horario. Dejé llamadas sin contestar cuando llevaban expectativas en vez de cuidado. Vi a Violeta los fines de semana cuando pedía. A veces hablábamos, a veces no. Aprendí a no llenar el espacio con consejos que no había solicitado. Una tarde, me miró a través de la mesa y dijo: «Mamá, dice que ahora eres fría». Sonreí con suavidad. «¿Te siento fría a ti?», lo pensó. No dijo: «Te sientes calmada». Eso se sintió como la verdad. El nombre de Renata surgió menos en conversaciones por el barrio. Invitaciones se adelgazaron. Reuniones siguieron sin su opinión. Cuando la gente pierde acceso, pierde influencia, pasa en silencio, sin anuncios o confrontaciones. La habitación simplemente se reacomoda. Nunca corregí la historia. Nunca me defendí. Los hechos estaban disponibles para quien quisiera ver. Registros públicos tienen una manera de terminar oraciones que la gente empieza sin ti. Una noche, Esteban envió un mensaje que no esperaba. Ahora lo veo. Escribió: «No nos quitaste nada. Dejaste de dar». Lo leí una vez y no respondí. Eso fue suficiente. Vivo diferente ahora. No más ruidosa, no más dura, solo más clara. Elijo dónde aparezco y dónde no. Ya no confundo resistencia con amor o silencio con paz. Cuando pienso en la mesa de Navidad, no repito las palabras. Recuerdo el momento, después la quietud. La elección. El peso de mis llaves en la mano. Ahí fue donde todo cambió. La venganza no llegó como castigo. Llegó como consecuencia, como alineación. Como el regreso callado del control a la persona que siempre había carried la responsabilidad. Si esta historia te resonó, tómate un momento para dar like al video, suscribirte o dejar un comentario. Los leo todos. Hay más gente cargando cargas calladas de lo que imaginamos. Si alguien solo te valoraba porque te quedabas callada, volverías a hablar.